han aumentado en los últimos años ese tipo de establecimientos de disfrute personal, que tú sales a pasártelo bien y que te den algo diferente. ¿Eso a qué nos ha llevado? ¿Por qué ha habido una evolución en todo eso? Esa evolución se ha conseguido gracias a que antes se cocinaba y se servía. Hoy en día se hace mucho más. Hoy en día hay una investigación detrás. Se introdujo no hace muchos años el I+D dentro de la restauración y la gastronomía. Todos aquellos impactos que nosotros recibimos cuando entramos por primera vez a un local, como la iluminación, el sonido, la decoración. O sea, hoy en día todos los establecimientos son bonitos. O sea, entras y tienes una decoración muy bonita, muy cuidada, muy trabajada y muy pensando en el cliente, muy pensando en esa persona que va a entrar por la puerta. Siguiendo hablando de novedad, han proliferado los grupos de restauración, que son necesarios y que han conseguido estandarizar de alguna manera qué es lo que busca nuestro cliente cuando llega a un establecimiento. Pero ha habido una evolución en todos los sentidos. Esa evolución nos ha llegado también a los que nos dedicamos a formar a los equipos. En la universidad nosotros estamos mirando siempre hacia las nuevas tendencias, no solamente en la sala y como coordinador del área de sala, sino como gastronomía general y qué se está haciendo en las diferentes tendencias culinarias para poder adaptar a nuestros equipos a eso. Antes posiblemente un profesional de sala conocía bien el producto y conocía bien al cliente, pero es que hoy en día son psicólogos, somos psicólogos, somos personas que tenemos que tener una buena interpretación del cliente y aparte tenemos los que nos dedicamos más a la sala pura, tenemos que tener un conocimiento de la cocina muy importante. Y esa es una de las grandes novedades también en los últimos 15-20 años. En esa simbiosis entre los establecimientos y las universidades o escuelas de hostelería, lo que ha habido que crear y lo que ha habido que adaptarse, o el resultado final a esta pregunta, sería personas polivalentes. Personas que sean capaces de meterse en una cocina y sacarte del trabajo, ponerse en una sala y sacarte del trabajo, o hacer esa nueva sala, que la cocina sale a la sala y la sala se introduce en la cocina.